Buenas tardes, bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Vamos a ir comenzando con este encuentro. Hoy tenemos una clase magistral que tiene una temática eh, que nos va a dar mucho de qué hablar, que son las políticas públicas de transferencia económica y promoción laboral con enfoque de género. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a charlar un poco sobre la importancia de las políticas públicas destinadas a transferir recursos a quienes cuidan y también a quienes necesitan ser cuidados. Pero para eso tenemos una invitada especial, que ya desde antemano le agradecemos que esté presente, que es Iris Pesarini. Iris se desempeñó como directora de las políticas de cuidado del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, y fue en su momento directora nacional del programa Ellas Hacen dentro del Ministerio del Desarrollo Social de la Nación. Así que vamos a estar en manos de ella para este encuentro hermoso que vamos a tener. Así que, Iris, si te querés presentar, Jessy, si querés saludar, que está acá también acompañándonos. Y hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, acá ya vamos. Creo que es la clase más puntual que hemos arrancado. Siempre arrancamos mucho más tarde, Iris, te vamos a contar. Este, nos ponemos a hablar previamente y demás y arrancamos más tarde. Así que hoy estamos bien, nos estamos portando bien para vos. Como decía Ale, es una clase especial, es una clase magistral y tenemos una invitada bueno, que nos va a venir a aportar esto que mencionaba Ale. Iris, aparte de esas funciones que mencionaba Ale hace un ratito, es una compañera, una trabajadora, una militante feminista que viene desarrollando, impulsando, aportando en un montón de estas iniciativas que nosotras en la diplomatura vamos leyendo, que vamos descubriendo, que vamos tratando de historizar, todas esas pequeñas piezas de las cuales se va conformando esta idea de la economía de los cuidados, ¿no? Que no es una idea desarrollada quizás desde la economía tradicional, sino que la idea de la economía del cuidado es una idea, un aporte teórico de las militancias feministas, básicamente, ¿no? Que plantean que ahí, donde hay trabajo de cuidado, hay un valor económico. Ahora, eso, así como lo leemos en textos actuales, en entrevistas, en tesis y demás, hace 20 años, 15 años, hablar de economía del cuidado no era lo mismo que hablar hoy, porque había otro contexto y había otras ideas que se estaban conformando alrededor de esto. Eh, Así que Iris, digamos, aparte de estas funciones que mencionaba Ale, estas funciones en el Estado Nacional, desde donde impulsó distintas políticas en pos de la igualdad y de recuperar esta situación de desigualdad de las mujeres y diversidades en este mundo de orden patriarcal y capitalista, hoy nos acompaña en esta clase para recuperar, bueno, esas huellas que nos trajeron hasta hoy, ¿no? Y dentro de esas huellas, una de ellas fue la del programa Ellas Hacen, que estuvo a su cargo, que de hecho estuvo a su cargo y fue creación a partir de su intervención en el Ministerio de Desarrollo Social. Y estamos súper agradecidas, Iris, que nos estés acompañando. En la conversación previa, Iris, te voy a decir que no te presenté a las compañeras capacitadoras. Nos pusimos a conversar y no te las presenté. La que recién habló es Alejandra, está Elena Coros, está Marisa Picharello, está Nora de Mora, Marta Torres, bueno, son todas las compañeras que forman parte de la diplomatura y no quería dejar de mencionarlas porque, bueno, ahora las voy a mencionar adelante de todas, ¿viste? Las tendría que haber presentado previamente, pero ahí está, ahí las presenté. Alejandra Jerez, no me salía el apellido de Ale. Así que bueno, bienvenida Iris. Muchas gracias. Iris nos está acompañando desde Santa Cruz, o sea que está desde re lejos, ha de hacer un frío bárbaro, y está trabajando allá, ya la llevan sus funciones y desde allá se conectó para darnos esta clase a nosotras y a nosotros, así que muchas gracias. Muchas gracias y somos todas y todes oídas. Gracias, Ceci, gracias a la compañera también que me presentó antes. Bueno, para mí es un enorme gustazo y un honor muy grande poder compartir con ustedes esta clase.
Voy a ir probando el volumen de mi voz, porque les cuento que estoy acá en el bar del hotel y no sería bueno que sea los gritos, porque hay alrededor mío otras personas que están también trabajando o merendando. Así que estoy hablando con un tono mediano, pero ustedes díganme si está bien para ustedes o necesitan que lo suba. ¿Está bien? Perfecto. Igual me van avisando cualquier cosa. Bueno, a ver, agradecerles mucho, no es casualidad que justo esté acá, acabo de llegar hace un rato a Río Gallegos, en este contexto, ¿no? Nada menos nacional, internacional y demás, y digo, no es casual porque justamente me convocan para hablar del programa Ellas Hacen y fue creado en el marco de la gestión de la doctora Alicia Kirchner cuando era ministra de Desarrollo Social de Nación, ¿no? Y justo estoy acá ahora en Gallegos, que ella es gobernadora, y que sigo de alguna manera vinculada en algunas tareas laborales también con ella actualmente. Y más allá del derrotero de las funciones, que las compañeras muy generosamente hicieron la descripción, esas son funciones o tareas circunstanciales, ¿no? Que asumimos todas las militantes cuando nos convocan y cuando creen que podemos aportar algo de todo nuestro bagaje multidimensional, ¿no? Que no tiene que ver exactamente con la carrera solamente que hayamos estudiado o no, ni con el recorrido educativo formal, sino que muchas veces tiene más que ver con nuestras convicciones, con nuestras ganas, con nuestras creencias, con nuestros saberes más populares y de la vida, ¿no? Que hemos ido aprendiendo en los diferentes territorios que vivimos o que nos ha tocado estar por diferentes razones, ¿no? Creo que todo eso se pone en juego cuando una forma parte de un equipo, y también creo que esos logros no son individuales, ¿no? Más allá que a veces esos lugares tienen como nombres de funciones que parecerían individuales y solitarios, en realidad son de equipos muy grandes, de colectivos muy grandes, que también se ponen al hombro la tarea que nos encomiendan, y ese fue el proceso y ese fue el modo de construcción que me parece que permitió que el programa Ellas Hacen tuviera la incidencia que tuvo en tantas compañeras en el territorio, ¿no? Yo creo que fue una clara política desde su concepción y desde su diseño, con un enfoque de feminismo popular, ¿no? ¿Y por qué digo de feminismo popular? Porque teníamos en cuenta como destinataria las compañeras que vivían en los núcleos duros de más pobreza de la Argentina, y también teníamos eso lo teníamos claro, ¿no? A quién queríamos que llegue el programa, y eso es muy importante en el momento de diseñar una política pública. Lo tuvo claro en su momento la ministra, ¿no? Que fue quien nos encomendó la tarea. Y en su momento quien era la presidenta, ¿no? Cristina Fernández. Pero después también hacia adentro del equipo que fuimos armando, porque este equipo no estaba creado de antemano, sino que lo fuimos armando durante el proceso, fuimos amasando, y les cuento el proceso de la política pública porque para mí, desde mi visión, desde el paradigma que me interesa transmitirles en relación a la planificación y a la ejecución de una política pública territorial, es importante el cómo. Yo le doy mucha importancia a la modalidad, a la forma con que se construyen los procesos, ¿sí? No es lo mismo un proceso que se construye de manera colectiva a una política pública que la diseña una persona individualmente encerrada en una oficina, ¿sí? A cuando eso se construye en un ida y vuelta en el territorio, con las propias destinatarias, y se lo va monitoreando, se lo va revisando, se lo va modificando de acuerdo a cuánto se va logrando o no. El equipo desde el inicio tuvo claro que la concepción que necesitábamos era la de educación popular feminista, como eje transversal a todas las acciones que planteara el programa, ¿sí? ¿Y por qué educación popular feminista? Porque es justamente una concepción que desde el Estado no era tan trabajada aún, ¿no? En los programas anteriores. Sí había muchos programas desde desarrollo social que trabajaban desde la modalidad de educación popular, pero quizás sin estar atravesado todavía con la visión feminista, ¿sí? Donde se cuestionan los órdenes anteriores que estaban dados y a veces reproducidos
sistemáticamente en las políticas sociales anteriores. En ese momento, era el 2012, cuando lo diseñamos al programa. Esto es importante cuando se analiza una política pública, tener en cuenta en qué contexto histórico y político se pensó esa línea, ¿sí? Para qué territorios y cómo era ese contexto histórico, no solo en lo nacional, también en lo regional, América Latina, qué estaba pasando en el mundo en ese momento, con la dimensión económica, con la dimensión histórica, con la dimensión política, y cómo estaba incidiendo todo eso en la vida de esas mujeres que nosotras queríamos acercarles una herramienta, porque de último una política pública es nada más ni nada menos que una herramienta, para ver si podíamos colaborar a transformar las situaciones de sus vidas que todavía estaban siendo injustas, o que todavía estaban siendo dolorosas, o que todavía estaban pendientes de acceso a una vida más digna, ¿no? En ese contexto del 2012, previo a la primera marcha del Ni Una Menos, para que nos ubiquemos, porque hoy estamos como con mucho camino avanzado, ¿no? Como en el feminismo nuestro, nacional. Pero en el 2012 todavía no había sucedido ni siquiera la primera marcha Ni Una Menos, que fue un punto de inflexión en cuanto a la masividad de nuestros feminismos, en cuanto a la salida masiva a las calles. No quiere decir que antes de eso no hubo un montón de compañeras que hayan luchado y que hayan ido conquistando derechos desde hace muchísimas décadas anteriores, pero sí fue un salto a lo masivo, a lo intergeneracional, y un salto muy masivo a lo popular, la marcha Ni Una Menos, ¿no? A veces los feminismos anteriormente habían estado como un poco más encerrados en algunos espacios, ¿no? O en los espacios académicos, o en los espacios partidarios, o en los espacios de las organizaciones, pero todavía no habíamos podido salir con fuerza de manera interseccional y de manera integral e intergeneracional a la calle a decir, a enunciar y a posicionarnos con nuestra agenda, ¿no? Y que eso a su vez después, con el correr de los años, como en este gobierno nacional, se pueda traducir en la creación de un montón de carteras, de áreas, de jerarquización de políticas y demás. Ahora, cuando Jessy me contaba qué venían ustedes recorriendo en la diplomatura, a mí me interesaba, después vuelvo si quieren a Leyes Hacen y vemos un poco los componentes y las líneas y demás, pero me interesaba por ahí poner en reflexión qué ha pasado con las políticas sociales de transferencias de ingresos en relación a nosotras, en relación a las mujeres y a las diversidades. Y digo diversidades justamente para forzar a nombrar la categoría, ¿no? Porque en realidad estuvieron silenciadas en ese diseño de las políticas sociales, ¿no? No estaban denominadas como tales. Pero igualmente es necesario dar luz sobre esos silencios, ¿no? Y sobre esos espacios que no estuvieron presentes en esos diseños y en esas implementaciones de políticas. Como ustedes saben, las políticas de transferencia de ingreso, las primeras se crean cuando retomamos la democracia, ¿no? Luego de esa brutal crisis económica de los 90 y demás, en el 2000, 2002, se crean el primer gran programa, gran plan de escala de una política de ingreso. Hubo otras, pero que tenían más que ver con lo alimentario o con programas especiales focalizados, pero no a un sujeto directo, ¿sí? Como subsidio. Y este primer plan, capaz hay muchas muy jóvenes acá, no sé si recordarán, pero las más grandes seguramente sí, fue el plan Jefes y Jefas de Hogar. No sé si ustedes lo sintieron nombrar en sus distritos o donde ustedes vio. Ese plan Jefas y Jefas de Hogar, que se llamaba Para Desocupados, alcanzó a 2 millones de personas, para que vayamos teniendo en cuenta también otra noción que es importante acordarnos cuando pensamos o evaluamos una política pública, que es la noción de escala. La escala quiere decir el alcance, a cuántas personas o a cuántos territorios llega ese programa o esa política pública, ¿sí? Porque yo puedo tener un programa hermoso, muy bello, armado, pero que llega a 10, ¿sí? O a 30, o a 50 personas, que ¿está bien o mal? No, no está bien o mal, está bien seguramente,
Pero eso, para 50 personas, es mucho más fácil que sea más sinérgica esa propuesta, ¿sí? Que sea más armoniosa, más virtuosa, que cuando yo lo tengo que empezar a darle más alcance y más número a esa misma política pública. Y no solo por razones presupuestarias se va tornando más difícil, ¿sí? Sino que al ampliar la escala, al ampliar las personas a las que tenemos que llegar, y esto hoy en día es un debate muy presente cuando analizamos el tema de salario universal sí, salario universal no, que es otro capítulo para otra clase, pero digo, los números que estamos manejando hoy, los números de personas, y lo recuerdo porque personas, son vidas, son proyectos de vida, todos esos números que nombramos, hoy es muy alto porque nuevamente estamos en un contexto complejo económicamente, ¿sí? Entonces, cuando ampliamos el número a alcanzar con esa política pública, no solamente se complejiza el presupuesto a invertir en esa política pública, se complejiza también sostener que esa llegada pueda ser personalizada, pueda ser territorial, que pueda ser rostro, a escala de rostro humano, como le llamamos, ¿sí? Que podamos saber el nombre y el apellido, que podamos saber qué siente, qué piensa, cuál es su proyecto de vida, cuáles son sus saberes, cuáles son sus deseos, qué le gustaría para adelante, cómo está organizada su vida, su familia, su alrededor, sus tareas, ¿sí? Cuanto más personas tenemos para alcanzar con la política pública, es más difícil, no imposible, más difícil, ¿sí? De seguir cercanos como Estado, ¿sí? A ese destinatario de esa política. Para lograr hacerlo, a su vez, necesitamos ampliar las redes intermedias de llegada y de cercanía con ese titular de ese derecho que estamos tratando de acercar. Para eso es que se conforman los equipos desde cada ministerio, desde el Estado nacional, provincial, municipal. Para eso es importante la noción de articulación y de redes. Cuando decimos trabajamos en redes, trabajamos en forma articulada, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que quizás un equipo es el motor. O sea, el equipo núcleo, por ejemplo, de Ellas Hacen, éramos 8 personas, solamente 8 personas que estábamos en una oficina del Ministerio de Desarrollo Social. Pero después teníamos equipos en los distritos, equipos en las provincias, equipos en las universidades, equipos en las escuelas técnicas, equipos en los sindicatos, equipos en el Ministerio de Planificación, en el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Educación, ¿sí? Más todas las organizaciones que también colaboraban en el territorio para que esa política pública pueda realmente ser accesible y sea facilitada a las compañeras que necesitaban de ella, ¿sí? Ahora, para que toda esa red que ya existe en el territorio, pueda como volver a aflorar, ¿sí? Y a apropiarse de esa herramienta que trae el Estado, se necesita primero decisión política. Primero y fuertemente una decisión política orientada a esta concepción que decimos de derecho, de sujeto de derecho, ¿sí? De no pensar a quién va a hacer uso de esa herramienta estatal, no pensarlo como una beneficiaria, ¿sí? No pensarlo simplemente como una destinataria, sino pensarla como una sujeta de derecho, como una persona que está buscando emanciparse cada vez más. Y que nosotros, desde el lugar donde yo estaba, por eso digo nosotros, como Estado, me pongo en el lugar del Estado, que era donde estaba en ese momento, ¿sí? Lo único que estamos haciendo es cumplir con nuestra responsabilidad de facilitar ese acceso a los derechos que le corresponden, ¿sí? Entonces, cuando esa red empieza a fortalecerse y empieza a motorizarse, se da esta especie como de virtuosismo del ciclo de las políticas públicas, ¿sí? Donde pareciera que todo se da fácil, de una manera como que todo ya está dado, pero que en realidad esos hilos se fueron conectando justamente porque debajo hay un espíritu de colectivo, no hay un espíritu de búsqueda de individualidades, ¿sí? O sea, lo que prima realmente es el acceso a los derechos de quienes lo necesitan. En este caso era de 120.000 mujeres en ese momento,
¿sí? A veces, cuando estamos demasiado atravesados por sesgos más neoliberales o de políticas de otros momentos, donde por ahí interpelan, y a veces hasta inconscientemente, ¿no? Pero nos hacen aflorar rasgos que tienen más que ver con la búsqueda individual o la búsqueda más fugaz de solamente un evento, se pierde la noción de proceso, ¿sí? Y son los procesos los que sostienen a lo largo del tiempo nuestras vidas, ¿sí? En esos procesos, en esas películas de toda la vida, individual, colectiva, histórica y política de una comunidad, es donde nosotros nos sostenemos, ¿sí? Entonces, si nosotros no podemos pensar el diseño de una política pública sin tener en cuenta la noción de proceso, lo único que vamos a hacer van a ser eventos o actividades fugaces, transitorias, cortitas, que van a ser lindas fotos espontáneas, ¿sí? Justo en esta época que están tan de moda las redes y las fotos y demás, ¿no? Que no está mal, digo, pero eso no es el fondo. El proceso no siempre es tan fotografiable, ¿sí? Tiene sus idas y vueltas, tiene sus tensiones, tiene sus contradicciones, ¿sí? Hay momentos, hay cortes, hay instancias de apertura, de revisión, de festejo, de celebración, de algunos dolores, de algunas pérdidas, en todos esos procesos, ¿sí? Y algunos seguramente los vamos a querer fotografiar y compartir. Pero digo, son nociones que quizás en los últimos periodos se fueron dispersando un poco o confundiendo, y son concepciones importantes a poder traer de nuevo al debate, a poner sobre la mesa y a poder revalorizar, por lo menos para quienes creemos en proyectos que tengan como fin lograr una vida mejor para los compañeros y las compañeras que todavía siguen pasándola mal, ¿sí? Y en este sentido, es que la noción de cuidados es muy importante que haya sido puesta por fin en la agenda de las políticas públicas. Porque la noción de cuidados es el corazón o el hueso, como decimos, de las desigualdades en relación de géneros. Los cuidados históricamente han sido asignados a nosotras, ¿sí? En sus mayorías, ¿no? No quiero generalizar, pero estamos hablando de mayorías. Históricamente, si nosotros revisamos las biografías nuestras, de nuestras mamás, de nuestras abuelas, de nuestras tías, de nuestras vecinas, de nuestras hermanas más grandes, vamos a encontrar que la mayoría de ellas fueron las que se ocuparon de cuidar a las infancias, a los abuelos y a las abuelas, a las familiares con algún tipo de discapacidad, a los hijos o hijas de alguna vecina cuando se enfermaba o para que vaya a trabajar, o de nuestras hermanas, o nos fuimos reemplazando, o llevábamos nosotros nuestros críos a los trabajos, ¿sí? Porque no teníamos con quién dejarlos. O a veces, yo soy, por ejemplo, nacida en la provincia de Corrientes, ¿no? Y era de un pueblo de la provincia de Corrientes. Y era muy común que a veces las chicas jovencitas, cuando terminaban la secundaria, que conseguían un trabajo en Buenos Aires, y si ya tenían bebés, dejaban esos bebés a cargo de sus abuelas en el pueblo, y ellas iban a Buenos Aires para no perder ese laburo, ¿sí? Pero la que se quedaba a cargo también era una mujer, ¿sí? De su propia familia. Entonces las redes que nos sostenían en esa organización de los cuidados eran preponderantemente entre nosotras, ¿sí? Y esos cuidados, esas tareas de cuidados, ahora voy a cambiar el término de tarea en un ratito, pero lo digo ahora intencionalmente, esas tareas de cuidado, como les llamábamos, no eran consideradas trabajo, ¿sí? Eran consideradas como una suerte de asignación natural, porque lo sabíamos hacer mejor, porque se suponía que ya lo traíamos con nosotras, ¿sí? Como que no había nada cultural que haga que ese saber supuesto, entre comillas, no tenía razón de por qué se iba reproduciendo de generación en generación, ¿sí? Y digo tareas porque en realidad son un trabajo, ¿no? Y son un trabajo que permite que a su vez se logre muchísima más renta productiva en el mundo llamado laboral, ¿sí? A ver, para hacer como más fácil este planteo que a veces es como complejo. Culturalmente, ¿por qué a nosotros se nos asignan esos roles? Todo lo que se llamaba doméstico antes, ¿sí? Con el
con la organización del capitalismo, que ustedes seguramente lo habrán leído y lo habrán charlado, se hace una suerte de organización del mundo laboral, ¿no? Se divide el mundo laboral, pero se lo divide sexualmente al mundo laboral, ¿no? Donde los hombres, los varones, quedan encargados del mundo productivo, así se llamaba. Y las mujeres, y se llamaba hasta ayer, no era que se llamaba hace 1000 siglos, ¿no? Se llamaba hasta hace 5 minutos atrás, todavía se lo sigue llamando. Y nosotras quedábamos a cargo de todo lo que era el mundo doméstico, reproductivo, ¿sí? Y todo ese mundo y esas tareas reproductivas, porque ni siquiera se le decía trabajo reproductivo, sino tareas o responsabilidades reproductivas y domésticas, no se las consideraban productivas. O sea, no se consideraba que todas esas actividades que nosotras sosteníamos en ese mundo doméstico, privado, entre comillas, ¿sí?, aportaban algún valor a lo productivo. Entonces, lo productivo quedaba generado únicamente por los varones y también recibían el aporte únicamente esas personas que realizaban ese trabajo productivo. Entonces nosotras teníamos carga de tiempo, carga de tarea, teníamos trabajo, pero no se nos valoraba como que aportábamos algo, ¿sí? Y lo que se generaba con este trabajo llamado productivo tampoco lo recibíamos nosotros en ningún porcentaje. ¿Se entiende? Entonces, esta organización social generó muchísima desigualdad, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos señores que tenían, sí, hacia afuera, y en el discurso la responsabilidad de sostener el trabajo, de sostener el ingreso y demás, tenían también otros privilegios, ¿sí? Entonces, y nosotras que sosteníamos los tiempos de las tareas de cuidado y sosteníamos el intra-hogar y lo doméstico, no recibíamos ninguna remuneración por eso, ¿sí? Y no teníamos el tiempo, o recortábamos el tiempo de otras decisiones, de las que fuera, ¿no? De estudiar, de salir al espacio público, de la recreación, de cualquier otra elección que quisiéramos. Esto con los años se ha ido replanteando, ¿sí? Y ahí el feminismo es muy importante desde la economía feminista, cómo han ido trayendo esta noción de los cuidados son un trabajo, y son un trabajo más allá de que se hagan con amor, ¿sí? Más allá de que una brinde amor a la persona que está cuidando o no, porque puede ser un cuidado dentro de una relación afectiva o puede ser un cuidado dentro de una relación laboral. Podemos trabajar en una casa particular, ¿sí?, como trabajadoras de casas particulares, en cualquiera de sus ítems, ¿sí?, y profesionalizarnos más en ese trabajo, y quizás nos sentimos afecto, no siempre en las relaciones laborales sentimos afecto, y no está mal, es una relación claramente laboral con una remuneración que tiene que estar registrada, además, ¿sí? Pero también en las relaciones afectivas, muchísimas veces el rol que se nos asigna es el de cuidados. Entonces, esto es lo que viene a plantear el movimiento feminista. Necesitamos una reorganización social de los cuidados para poder revertir esa desigualdad económica, porque siempre las más golpeadas son las compañeras de los sectores más populares. Porque, ¿qué pasa? Si tenemos la posibilidad de conseguir un trabajo, de estar registrada y de que la remuneración que recibimos por ese trabajo formal nos permita contratar a alguien que nos reemplace en el cuidado de mis hijos, en el cuidado de mi mamá, en el cuidado de mi papá, en el cuidado de mi abuela, ¿en quién pensamos? Aún cuando tenemos la posibilidad de tercerizar ese cuidado y de pagar a otra persona, volvemos a pensar nosotras mismas en otra mujer. La mayoría de las veces, nosotras mismas, jamás se nos ocurre pensar en otra identidad de género para que cuide a nuestros hijos, o que cuide a nuestros abuelos, o que cuide a nuestros viejos, o que cuide la persona que necesitamos, o que haga las tareas generales de una casa, ¿no? Entonces también hay un mandato cultural que nos han ido transmitiendo y que nosotras vamos transmitiendo también, para abajo y para los costados, entre compañeras y a otras generaciones más chicas, sin darnos cuenta, ¿sí? Es como que vamos pasando
de eslabón a eslabón, de generación en generación, ¿no? Este mandato de nosotras sabemos sobre esto, nadie lo va a hacer mejor que nosotras. Y ahí vamos perpetuando esta distribución de roles y de funciones. Entonces, el primer alerta es para con nosotras mismas, ¿sí? El primer alerta a dónde trabajar por una organización social de los cuidados un poquito más justa, un poquito más equitativa, es hacia el interior de los espacios en los que nosotros participamos. Sea nuestro hogar, sea con nuestros hermanos, sea con nuestros compañeros, compañeras, compañeros, sea en nuestras aulas, en las organizaciones que militamos, cómo se distribuyen las tareas de limpieza en las organizaciones, en los comedores, por qué siempre los roles son los mismos, ¿sí? Y ojo, no estoy generalizando, yo sé que acá estoy viendo compañeros varones también en el Zoom, o sea, no es una cuestión binaria el planteo en cuanto a personalismos, nombres y apellidos, pero sí en estadísticas ha sido así la distribución en su mayoría. Entonces, es necesario reflexionar. Lo primero, es necesario tomar conciencia de por qué ha sido esto así históricamente, ¿sí? No es natural. Esto ha sido distribuido, ha sido asignado de esa manera a partir de que se organiza el trabajo en este mundo capitalista, ¿sí? Entonces, hoy, 2022, o sea, con todo lo que hemos avanzado, con todo lo que nos hemos formado comunitariamente en los barrios, con las compañeras, en las universidades, con todos los accesos que estamos teniendo a formación y también a información, pero más a formación y a diálogo entre nosotras, sin tapujos, con todo lo que pudimos llegar a encontrarnos y hablar honestamente de nuestras frustraciones, de nuestras cosas pendientes, de nuestros deseos que no podíamos llegar a veces a concretar por falta de tiempo y por cansancio, porque muchas veces teníamos una doble agenda o una triple agenda, donde una era la agenda formal, que decíamos, sí, trabajo en la casa de tal, o doy clase de tal a tal horario, ¿no? O trabajo en la oficina de, o trabajo en el barrio, o trabajo en la feria, pero a veces no contábamos como una agenda laboral todas las horas que después teníamos que atender a los chicos, bañarlos, ir al supermercado, hacer la comida, hacer la lista de la comida, tener la ropa lista, cuidar a nuestros padres, ir a comprar el remedio, sacar el turno para el médico, llevarlo hasta el médico, consultar la devolución de lo que pasó con esos estudios médicos. Esa es otra agenda paralela que la llevamos durante décadas las mujeres y que también nos demanda tiempo, nos demanda esfuerzo, nos demanda energía. Y ese tiempo, y ese esfuerzo, y esa energía que ponemos ahí, la estamos sacando de otro lugar. Entonces, lo que decimos es, si lo hacemos, si tenemos con quién distribuirlo, distribuyámoslo, que haya responsabilidad entre la familia, entre los miembros de esa familia, entre los miembros de esa organización, entre los miembros de esa comisión de aula, entre los miembros de esa institución, entre los miembros de esa oficina, ¿sí? Y por otro lado, poder elegir también cómo utilizar el espacio y ese tiempo en nuestros proyectos. Acá hay dos cuestionamientos. Ustedes pueden decir, entonces, está mal, y en eso quiero como ser muy, que tratemos de ser como muy cuidadosas, en no caer como en los blancos negros, ¿no? Que a veces son como más simples, ¿no? El tema de las desigualdades, y en relación a los cuidados sobre todo, es que es algo que ha sido muy invisible y muy silencioso. Es como la otra cara de cuando abordamos violencias por razones de género, ¿sí? La violencia por razones de género, si nos ponemos a charlar acá con ustedes mismas, enseguida va a salir en la sensación de la urgencia, ¿no? Es como que se nos despierta una alerta corporal, mental, en lo emotivo, que es la urgencia, ya, hay que solucionarlo, es para ayer, ¿no? No queremos una compañera más violentada ya, ni un segundo más. Con el tema de los cuidados, es más difícil trabajar la concientización, ¿sí? Porque es como un proceso más invisible aún, como que es otra capa mucho más subterránea, mucho más sostenida, ¿sí? No sé si me explico con la idea,
pero que a lo largo del tiempo esto se acumula, y se acumula un día, 2 días, 3 días, 4 días, un mes, 2 meses, años y años y años, va pasando una vida, 2 vidas, 3 vidas, la vida de una abuela, la vida de una madre, la vida de una hija, la vida entera de otra nieta, y son generaciones que han ido sosteniendo este trabajo subterráneo sin que lleguen a valorizarlo y postergando otros proyectos, y eso genera mucha violencia porque genera frustraciones, postergaciones, por la falta de valorización, por la falta de reconocimiento de que eso es un trabajo y por la falta de conseguir una remuneración justa, ¿sí? Trasladándolo a políticas públicas, hemos tenido un enorme avance en este periodo del Gobierno Nacional. Hay áreas de políticas de cuidado en el Ministerio de Desarrollo Social, en el Ministerio de Género hay un área inmensa, en el Ministerio de Infraestructura también, creo que en el Ministerio de Hábitat también hay otra, o sea, se está trabajando muy fuertemente en ANSES, que ha salido una política muy buena el año pasado, de reconocimiento para aporte de los años de cuidado. Esa es una política concreta, muy buena, en clave de búsqueda de igualdad, ¿no? Y que el año pasado ha sacado ANSES. Se ha trabajado mucho con el Ministerio de Infraestructura en la construcción de espacios de cuidados. También PAMI trabajó mucho con los espacios de residencias para adultos mayores, porque también es una población que necesita cuidados. También las personas con discapacidad, se trabajó mucho esta temática. Pero se necesita seguir avanzando en políticas concretas en cuanto a los cuidados, ¿sí? Es un tema que está en agenda internacionalmente. De hecho, este año hay un encuentro muy grande de la CEPAL, donde la prioridad de la agenda, que va a haber funcionarios y funcionarias de diferentes países, va a ser justamente un análisis de qué está pasando con las políticas públicas en relación a cuidados en todos los países de la región. En el ESAS, lo que se hizo en ese momento fue, más que nada, potenciar la autonomía de las compañeras. Y las dos claves fue, una, trabajar la grupalidad, el espacio grupal y lo colectivo. Eran todas compañeras que habían sufrido violencias de género cuando en el momento de inscribirse. Ahí me pide la admisión Florencia Molina. ¿La doy yo? Ok. La mayoría de las compañeras habían venido a atravesar situaciones de violencia por razones de género, tenían 3 o más hijos a cargo y algunas de ellas tenían hijos que presentaban discapacidades. Entonces lo que se trabajó fuertemente es que tengan un espacio grupal, semanal, donde ellas pudieran reconocerse, encontrarse, que sea un espacio propio, con la figura de una tutora, donde ellas pudieran ir potenciándose, reconociéndose. Fue un proceso muy fuerte de cómo estas compañeras iban pudiendo levantar la mirada, ¿no? Levantando la cabeza, como decimos entre nosotras, que quienes hayamos sufrido algún tipo de violencia de género sabemos que nos queda como muy lastimada la autoestima, ¿no? Nos queda como la subjetividad muy dañada, ¿no? El reconocimiento de una misma, el apostar a una misma. Y era muy impresionante como en la misma grupalidad, con la facilitación obviamente de tutoras y de herramientas, ellas iban pudiendo nuevamente potenciarse entre sí, pero no solamente individualmente, sino en un nosotras, ¿no? Y después el acceso a la terminalidad educativa. Había muchas compañeras que no habían terminado la primaria ni la secundaria, que ahí la herramienta del FINES, en ese momento, potenció también mucho esa autonomía, y que con ese título secundario también se podía ya pensar en algún empalme laboral. Y el segundo año de Leyes Hacen se hizo como una propuesta de un abanico de formación en oficios diferentes, que eso también fue en oficios no estereotipados, ¿no? Generalmente los oficios que se ofrecen desde los sindicatos, en ese momento al menos, desde los sindicatos o desde los centros de formación o las escuelas técnicas, eran como muy feminizados, ¿no? Eran como los más tradicionales, o sea, nos ponían siempre el estilo o peluquería, o arte más tipo bricolage o goma eva o cuestiones así, ¿no? Como que nos tenían como muy estereotipadas. Y entonces en el programa lo que logramos es brindarles formación, por ejemplo, en plomería, en electricidad, trabajamos mucho con WOCRA,
en todo lo que es el primer término no me sale el nombre técnico, si me escucha un albañil me va a matar, porque voy a decir capaz una barbaridad y no es esa la palabra, pero era como la parte de revestimiento en una obra, como la parte más fina del revestimiento, una vez que está hecha ya la capa como más gruesa, el revestimiento fino, la pintura, la colocación de las tapitas de las luces y todas esas cuestiones. La plomería junto con Enosa, hicimos hasta la instalación de la canilla, toda la instalación de la cañería hasta la canilla, y así como parece algo tan simple de escucharlo, ese proceso de las plomeras fue tremendamente interpelante, tremendo, tremendo, tremendo fue. Terminaron muchísimas compañeras del curso de plomería y electricidad. También hicimos uno de carpintería, pero no de carpintería de grandes obras, sino de muebles, de muebles más pequeños, como para el propio hogar. Entonces era también muy, se podía trabajar mucho ahí la noción del construir algo para su nuevo proyecto de vida, ¿no? Que estaban saliendo de estas situaciones tan duras. Y se trabajó con el tema fuertemente cultural y artístico. Se les brindó mucho un curso que tenía que ver con la comunicación, con la locución radial, con la fotografía, con la cinematografía. Entonces aparecían también aspectos muy dormidos, muy latentes, que quizás en las primeras infancias, capaz las compañeras los habrán detectado, seguramente, y desde ahí en más habían estado latentes por las situaciones de la vida, por las cargas de la vida, por los golpes de la vida misma, y en esos talleres era como recrear un poco lo lúdico, ¿no? Y recrear lo creativo y la producción como más artística. Eso fue más hacia el final del programa, y fue también como muy, muy bello. Y en la experiencia de La Plata, puntualmente, ¿se acuerdan que había sido la inundación, me parece en el 2014, ¿no? 2013. ¿En qué año fue la inundación en La Plata? No me acuerdo. Uno de esos años. Fue 2013. 2013. Fue un dispositivo distinto, fue en el único lugar donde se trabajó con construcción de viviendas. Entonces ahí se armó un dispositivo de armado de viviendas para las titulares del programa, con módulos un poco más livianos, para que lo puedan trabajar ellas con sus habilidades físicas, digamos, y, y esa fue una experiencia interesante también, distinta, ¿no? Que es otro tema que en la agenda feminista para mí hay que lucharlo también, el tema del hábitat. Que no está tan fuerte, pero me parece que viene siendo como latente también y un pendiente grande, el tema de vivienda y de hábitat para todas las compañeras. Eso es un poco lo que ha sido la experiencia. En las políticas públicas tradicionales anteriores de transferencia de ingresos, generalmente las mujeres no fueron destinatarias finales de la transferencia de ingreso. Se las concebía como mediadoras de la transferencia. O sea, la transferencia estaba puesta, asignada a nombre de una mujer, pero esa mujer era mediadora de garantizar que sus hijos, por ejemplo, sean vacunados, de que sus hijos vayan a la escuela y completen la escolaridad, ¿sí? Entonces, esa noción es uno de los saltos que a mí me parece que en el ella se pudo transformar, ¿sí? Entonces, no es lo mismo cuando las ponemos desde el pensamiento de una política pública como articuladora nuevamente del espacio doméstico y como garante de que se vuelvan a cumplir esa tarea de cuidado, de que los niños estén vacunados, de que los niños estén yendo a la escuela, de que presenten el certificado de escolaridad, ¿sí? Volvemos a reproducir la feminización de esas tareas. Sí, eso era lo que yo quería decirle, el recorrido del jefes y jefas, del plan familias, de todo el derrotero, ¿no? De la Argentina Trabaja, aún de la asignación universal por hijo, que es una mega política pública muy importante, y a todas estas políticas yo las rescato porque en su momento fueron la mejor propuesta que se nos ocurrió a los que estuvieran en ese momento, ¿no? Me hago cargo como compañera de quienes han estado, pero y tiene que ver con el contexto, y tiene que ver con cómo pensábamos también, cómo lo pensábamos al otro, cómo pensábamos a las mujeres, cómo pensábamos las familias,
la noción de familias que pensábamos en este momento desde el Estado. El Estado ha sido históricamente muy patriarcal, ¿no? Ha sido muy, muy verticalista en su concepción, en sus modos, en sus planteos. Entonces, todo esto ha hecho que generalmente cuando se piensa en políticas sociales, las poníamos a las mujeres en ese rol como de contraprestadora, pero contraprestadora garante de que ese subsidio sea bien utilizado, entre comillas, y que ella iba a sostener como esa organización familiar, ¿no? Por eso el subsidio se le daba a ella, porque ella garantizaba esta organización intrahogar, ¿se entiende? Cuando nosotros planteamos el Ellas Hacen, lo que buscábamos era que el subsidio sea asignado a las mujeres, pero que ella sea garante de su propio proyecto, que la terminalidad educativa sea de ella, que la formación para una mayor autonomía laboral y económica sea de ella, ¿sí? Lo que quedó pendiente en ese momento, y que tampoco se lo debatía todavía en el Estado, ¿no? Lo debatíamos en la militancia, pero no del Estado, era el tema de cuidados en cuanto a contar con un espacio de cuidados mientras que las compañeras iban a formarse. Se daba por hecho de que las compañeras iban a poder organizarse con sus chicos. Fíjense qué contradictorio, cómo en cada momento se van develando como diferentes capas, ¿no? de conciencia colectiva, que por un lado el programa estaba planteado para mujeres con 3 o más hijos a cargo. O sea que desde el vamos, nosotros sabíamos que tenían 3 hijos o más a cargo. Pero fíjense el velo que todavía había respecto al tema, el velo colectivo, digo, para poder plasmarlo. No importa que los planteos individuales de 2 o 3, o sea, digo un planteo más de mayor cuerpo para poder tomar una decisión, ¿no? Que aún planteando que el programa iba dirigido a mujeres con 3 o más hijos, en el esquema, en la estructura del mismo programa, no estaban estipulados espacios de cuidados. Entonces, ¿cómo hacían las compañeras? Como lo hicieron toda la vida. Se organizaban entre ellas cuando iban a cursar o cuando tenían que ir a la formación, ¿sí? Lo organizábamos en el aula, lo organizaban con las tutoras, lo organizaban en el barrio. Entonces, en este momento, por eso yo digo que nunca sirve ni nunca es bueno traspolar las experiencias al momento presente sin revisarlas y sin analizarlas, ¿no? Siempre hay que hacer una mirada crítica, ¿no? En el aquí y ahora, y no como copiarlas y volver a pegarlas, porque muchas veces me dicen, uy, qué bueno sería ahora, otra vez, no, así como fue, no. Así como fue, dio una respuesta para ese momento, para ese contexto, para esas necesidades, y con ese número de compañeras que estaban en esa situación. Hoy es otro momento, son otras necesidades, son otros avances, y también son otras dificultades, y lamentablemente es otro número también que tenemos de personas para alcanzar, que nos obliga a complejizar más la mirada de un diseño de una política social. Me parece importante siempre, y más como estudiantes, tener una mirada muy crítica, ¿no? De lo que faltó, de pensar, bueno, pero ¿qué más se podría haber hecho? O si lo pudiéramos hacer hoy, ¿cómo sería eso? ¿Sí? ¿Cómo sería en este momento, con estas cabezas, con estas nociones, con estos avances y también con estas dificultades? ¿Sí? Y ahí entra todo otro debate de que hay compañeros que dicen, compañeros y compañeras, ¿no? Dicen, no, las políticas sociales tienen que ser solamente de transferencia y no pedir ninguna contraprestación. ¿Por qué una contraprestación? ¿No? Y hay otros compañeros que dicen, no, hay que pedir una contraprestación que se acerque más a una tarea laboral. Hay diferentes posicionamientos con diferentes justificaciones, que es interesante profundizarlas, se puede abordar en otro momento. Hay autores que justifican y argumentan, y hay cuestiones interesantes. A mí me parece, yo siempre creo que la transferencia solamente monetaria, no promueve organización social en sí. Es una transferencia individual que la recibe el titular, un banco, acreditada en su tarjeta, pero que no en sí misma va a promover organización colectiva, organización social, posibilidades de convocatoria colectiva y de grupalidad. Es discutible
es discutible. Lo vengo charlando en muchos espacios militantes, y también hay compañeras que dicen, bueno, pero eso no es el rol de esa misma política pública, puede haber otras políticas públicas que promuevan esa dimensión. Acá o por acá, ¿no? Allá. Ahí hay alguien hablando. Yo no creo que esté más acá, ¿eh? Sí, sí, fue. Ahí está. Pero bueno, son cuestiones como a profundizar y a debatir, ¿no? Lo que me interesaba es como ver, contarles un poco y que tengamos conciencia de cómo fue cambiando la concepción que se tenía en relación a la mujer al pensar políticas sociales, ¿no? Y en qué lugar se las fue colocando en los diferentes periodos, no tan lejanos, ¿no? Tomamos del 2002 al 2022, 20 años, no es tanto. Históricamente no es tanto. Es muy, muy actual todo en realidad.